Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Cuál es el costo de implementar BIM? Es una consulta que nos llega muy frecuentemente al estudio, y la realidad es que no es una respuesta sencilla y muy específica para dar, porque no todos los puntos a tener en cuenta en los costos de implementar BIM son tangibles. Pero la realidad es que el costo de implementar BIM sí es medible en el tiempo. Se pueden ver los avances y se puede controlar y se pueden hacer comparaciones en el tiempo. Está claro que cuando empezamos a pensar en una implementación BIM, hay algunos factores relacionados con los costos que vienen como muy claramente a la cabeza de los clientes, ¿no? Una es el importe inicial identificado por lo que puede llegar a ser la compra de las licencias de los software. También lo que tiene que ver con la formación del equipo y el tiempo de aprendizaje para adecuar los procesos internos de las empresas a la metodología, ¿no? Que en realidad yo digo que es al revés. Hay que adecuar la metodología a los procesos internos de la empresa y ver cómo se puede potenciar y mejorar el proceso que se viene desarrollando. Y después, lo que tiene que ver con la adquisición de recursos para pensar también en una implementación que sea productiva, ¿no? Uno tiende a pensar que tiene que salir a comprar licencias, hardware y contratar recursos nuevos, y no necesariamente siempre es así. Es por eso que la adopción de BIM a nivel global ha obedecido a lo que es el equilibrio natural de la oferta y la demanda, ¿no? Las empresas han tendido, o muchas empresas han tendido a esperar que BIM fuera una necesidad del mercado, un requerimiento, y que fuera un pedido casi obligatorio o por normativa en muchos países también, ¿no? Y la realidad es que esto es un error, porque cuando se requiere BIM ya de forma legal, de forma normativa, es porque ya se precisan empresas que estén preparadas y prontas para dar respuesta a estos requerimientos, y no que se empiecen a formar en ese momento. Eso es lo que genera en realidad es un movimiento mucho más lento en la adopción de BIM de ese país, ¿no? Y dentro de las restricciones o barreras que se encuentran al momento de pensar en una implementación BIM, justamente una es los costos y otra es esta resistencia que se genera al cambiar de una forma preestablecida de gestionar los proyectos a una forma nueva que involucra una digitalización, que involucra mayores esfuerzos en la planificación inicial o en las etapas tempranas del proyecto. Pero la realidad es que una vez que esto se automatiza y que estos procesos se consolidan, se hacen mucho más ágiles y mucho más eficientes. Y entonces permite trabajar de forma mucho más productiva. De hecho, está probado que la productividad en las empresas, una vez que ya se consolida el proceso de implementación BIM, la productividad incrementa, ¿no? La realidad es que trabajar con BIM impacta directamente en los plazos de entrega de los proyectos. Disminuye los que son los costos adicionales o sobrecostos que se generan por desvíos en las obras, conflictos contractuales, afectaciones en la calidad de los proyectos y los retrabajos, que esto muchas veces también va asociado a esos tiempos de descoordinación que generan como tiempos muertos, que justamente podrían haberse evitado, ¿no? Entonces, esto va asociado también a extender los plazos de los proyectos de forma imprevista, ¿no? Que esto también genera un gasto muchas veces para quien es el inversor, ¿no? Nos pasó
de tener que ir a auditar una obra en la que no estaban trabajando con BIM. Y cuando llego a la obra me encuentro con perforaciones en las losas que habían sido tapadas porque la instalación sanitaria, que supuestamente en un principio estaba planificada para que pasara por esas perforaciones, habían cambiado y habían decidido pasarlas por otro lugar. Pero esas perforaciones ya estaban hechas. Entonces se notaba la marca de que justamente habían tenido que romper en lugares nuevos y tapar esas perforaciones. Y estamos hablando de, si uno ve una perforación en la losa, dice, bueno, este sobrecosto en realidad no es mucho, ¿no? Ahora, si hablamos de estas perforaciones en edificios de 13 niveles y en 3 torres, ¿cuánto es el costo de la mano de obra por romper para generar esas perforaciones en lugares nuevos, tapar las existentes y el tiempo de planificación del recorrido nuevo de las instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta también al momento de pensar en implementar BIM, y en realidad el costo que tiene el no implementar por los sobrecostos, por los ahorros en los sobrecostos que se pueden generar. Hablaba en un episodio anterior de cifras muy concretas, ¿no? De un estudio que se hizo en Europa, y en realidad si uno se pone a pensar a nivel general y en cantidades, realmente los ahorros por sobrecostos pueden llegar a ser muy grandes, ¿no? Por otra parte, también hay una relación directamente proporcional entre los cambios que se generan en un proyecto y los costos asociados a estos cambios, en la medida que estos cambios se deciden en una etapa de obra y no en una etapa temprana, ¿no? En la medida que tengo que planificar y coordinar y decidir mientras la obra se está ejecutando, esto tiene sobrecostos, esto tiene repercusiones a nivel de tiempo que en definitiva se ven reflejados tanto en el tiempo como en los costos, y esto es así, ¿no? Entonces existe la creencia de que implementar esta metodología supone unos costos que son inasequibles en un principio, pero como te venía contando, la realidad es que esto no es así, ¿no? Requiere una inversión inicial, pero puede ser planificada en el tiempo y puede ser progresiva. De hecho, tiene que ser progresiva porque, como te comentaba también en otros episodios, implementar BIM no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino que hay que fijar determinados objetivos en el tiempo e ir avanzando en ese proceso. Pero además, como te decía, hay un costo inicial, pero la realidad es que los ahorros en las obras por los sobrecostos son, en obras grandes, muchas veces hasta millonarios, ¿no? Entonces, hay otro sobrecosto que hay que tener en cuenta, porque hasta ahora venimos hablando de diseño y de la etapa de construcción, pero no hemos hablado de una fase fundamental en el proyecto, que este es en realidad el porcentaje de incidencia mayor en cuanto a los costos de un edificio, y tiene que ver con los costos asociados al periodo de operación y mantenimiento de los activos, ¿no? La falta de previsión en los costos de mantenimiento, ya sea de personas, de piezas de repuesto, de consumibles, ¿no? Corresponden a gastos que son necesarios para que el edificio cumpla su función. Y sin duda que estos costos forman parte del ciclo de vida del edificio, y hay que tenerlos en cuenta y planificarlos. La realidad es que la estimación de estos costos operativos permitiría una mayor eficiencia, no solo en el proyecto, sino en el diseño y en la organización, posibilitando la toma de decisiones temprana para definir equipos y el seguimiento posterior correspondiente al mantenimiento de estos edificios, así como la estimación de costos asociados, que va a permitir también prever y planificar desviaciones que puedan haber en la previsión que se realizó con respecto a la realidad. Y en la medida que esto se planifica, la brecha que existe entre lo que hoy pasa con la realidad del activo y los costos asociados al mantenimiento que no son tenidos en cuenta,
el poder planificarlos con BIM lo que va a generar, en definitiva, es disminuir esta brecha, ¿no? Y además asegurar la longevidad, la durabilidad del edificio y de sus instalaciones, que esto sin duda también repercute en lo que son los costos del edificio. Más que nada para quien es el propietario, quien tiene que prever estos costos de mantenimiento en el tiempo y tiene que hacerse cargo de todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en brindar un proyecto a un cliente, un servicio, tenemos que pensar también que ese cliente se está beneficiando en la medida que nosotros le estamos brindando un proyecto con BIM. Y la realidad es que el cliente hoy en día ya sabe de los beneficios, o cada vez más tiene en cuenta los beneficios que brinda trabajar con BIM y lo exige, ¿no? Cuando el control se diseña, se implementa y se utiliza de forma adecuada, el edificio puede estar totalmente automatizado y el edificio es más eficiente que si fuera controlado por personas, ¿no? Para mantenerlo en el tiempo, el sistema debe ser mantenido y actualizado en función de la evolución del edificio. Si el control no se diseña y no se utiliza de forma adecuada, en una o más etapas también aparecen riesgos que resultan en un mal funcionamiento del edificio y un bajo rendimiento, que también se asocia a sobrecostos innecesarios, ¿no? Por todo esto, como te comentaba, los propietarios, en un mercado cada vez más exigente, avanzan en el conocimiento de las ventajas y la recuperación en la inversión que representa desarrollar sus proyectos con BIM, y por eso comienzan a exigirlo. Ya me has escuchado entonces en otros episodios que te hago la misma pregunta. Ante un cliente o una empresa que sabe los beneficios de trabajar con BIM y se le presentan dos opciones: una empresa que le ofrece un proyecto desarrollado con la metodología tradicional y otra que le ofrece un proyecto desarrollado con BIM. Sabiendo cuáles son las mejoras en todo lo expuesto anteriormente y en la calidad de los proyectos, ¿a quién crees que va a elegir tu cliente? Si BIM supone en definitiva una mayor rentabilidad, calidad y reducción de plazos en los proyectos. Podés mirar en la descripción del episodio todos los recursos asociados a esta temática si querés ahondar más en el tema. Espero verte en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.